La mayoría de los pacientes con COVID-19 que han sido hospitalizados tienen al menos un síntoma a los 6 meses de infectarse. Función pulmonar deteriorada, anomalías en el tórax, problemas en los riñones o tos persistente. Estos son solo algunos de los síntomas que presentan 6 de cada 10 de los pacientes meses después de haberse infectado por coronavirus. Cuando son las 2:42, hablamos con el neumólogo y responsable de la unidad de pacientes post-COVID del Servicio de Neumología del Hospital Virgen de la Risaca, José Antonio Ros. Buenos días. Hola, buenos días. Pacientes Dígame. Sí. Pacientes post-COVID, una unidad, doctor Ros, en la que se trata las secuelas que deja el coronavirus después de haber superado la infección y sufren el 58% de los pacientes ingresados. ¿Es así? Es así. Los estudios que tenemos ahora mismo lo que muestran es que a los 3 meses, hasta el 58% de los pacientes que han tenido una neumonía por COVID van a tener alteraciones de la función pulmonar. Hasta un 30% va a seguir teniendo sintomatología, principalmente fatiga, y hasta un 40% vamos a seguir viendo lo que sería el resto de la neumonía, tanto a los 3 meses como a los 6 meses. ¿Cuáles son las principales secuelas respiratorias, alteraciones fisiológicas como la fibrosis pulmonar? Porque además la mayor parte de ellos se van de alta con oxígeno. Sí, vamos a ver. Como se ha dicho y se sabe, digamos, la neumonía por COVID lo que produce a nivel del pulmón es una respuesta inflamatoria importante, ¿no? Lo que vemos en estos pacientes es que una vez que se van de alta siguen manteniendo restos de esta inflamación, que es lo que decíamos antes, que son los responsables un poquito de estas alteraciones de la función pulmonar y tanto de la fatiga como incluso de lo que vemos radiológicamente. El riesgo que van a tener estos pacientes a largo plazo es que algunos de estos pacientes no se sabe todavía el porcentaje ni en qué condiciones pueden generar una fibrosis, es decir, que esa inflamación genere una cicatriz, que ya lo que se produzca ahí digamos, la pérdida de función pulmonar ya no sería reversible cuando se produzca la cicatrización. Doctor, ¿cuánto duran esas secuelas? Porque por lo que nos está contando se convierten entonces en pacientes crónicos tras la infección por coronavirus. Necesitan un seguimiento. Después de una neumonía por COVID, necesitan un seguimiento que va a depender de la gravedad de la neumonía que tenga el paciente, ¿no? Si la neumonía ha sido leve o moderada, estamos viendo que a los 3-6 meses muchos de ellos van a ser dados de alta, pero el problema lo vamos a tener sobre todo los que tengan una neumonía severa o grave, ¿no? Donde realmente las secuelas, digamos, las alteraciones van a durar mucho más tiempo, pueden durar incluso años, y en algunos de los casos, si se produce esta fibrosis y esta lesión que ya no es reversible, se van a convertir en pacientes crónicos porque va a haber una pérdida de función pulmonar como consecuencia de la neumonía. Entonces, dependiendo de la gravedad con la que hayamos pasado el virus, ¿así serán las secuelas, o pacientes que no hayan pasado el virus de manera muy grave también le pueden quedar secuelas durante un tiempo? Lo que muchos pueden encontrar es restos de esa inflamación que puede perdurar, ¿no? La tos o la fatiga, lo que decíamos, la sintomatología que puede aparecer a los 3-6 meses es signo de que todavía hay datos de inflamación. Si es inflamación y la neumonía ha sido leve, lo normal es que eso revierta. El problema lo tenemos con los pacientes que han tenido una neumonía grave, sobre todo aquellos que hayan necesitado mucho tiempo de ventilación, de cuidados en la UCI o oxigenoterapia durante un tiempo. Esa gente tiene más riesgo que esas lesiones inflamatorias se conviertan en una cicatriz ya permanente y ya no reversible, y entonces sí se convertirían en pacientes crónicos. Doctor, ¿durante cuánto tiempo se le hace el seguimiento post-COVID en la unidad que usted dirige? Porque todos los pacientes que hayan padecido una neumonía por coronavirus deberían hacerse una prueba de función pulmonar, una placa de tórax o un control, o someterse a alguna evaluación médica, entiendo. Los que hayan empezado una neumonía y se haya objetivado que han tenido una neumonía, no que hayan tenido una infección leve, que hayan estado en casa, los que hayan tenido principalmente una neumonía, sí se debería hacer una placa y una prueba de función pulmonar si hay sintomatología. Y eso muchas veces se hace a través de las consultas de neumología de las distintas áreas. Seguimiento va a depender, ¿no? Tenemos, como decíamos, los pacientes, sobre todo los pacientes más graves, no solo van a necesitar un seguimiento neumológico, probablemente necesitan seguimiento con otras especialidades, digamos un seguimiento multidisciplinar, porque las secuelas pueden ser varias y eso puede durar tiempo. Si se queda ya de forma irreversible una cicatriz, lo que hacemos con estos pacientes es ya derivarlo a las consultas específicas que hay, como son las unidades de enfermedades pulmonares intersticiales, que son las que llevan la fibrosis pulmonar, independientemente de que la causa sea esa u otra. ¿Cuál es el perfil del paciente con secuelas? No sé si ha cambiado a lo largo de estas 3 olas que hemos pasado o que estamos pasando. Vamos a ver, se está estudiando
para ver qué paciente va a tener o no fibrosis residual. Está claro que la edad es un factor que se tiene muy en cuenta, son los que van a tener enfermedades más graves, son los pacientes que tienen más comorbilidad, como sobre todo comorbilidad cardíaca, hipertensión arterial, diabetes, enfermedades pulmonares de base que se pueden exacerbar y que pueden empeorar con el COVID. El tabaquismo se ha visto que también puede ser un factor que haga que tenga una neumonía más grave, o la obesidad. Luego habrá factores genéticos que hagan que un paciente probablemente no desarrolle esta cicatrización y otros sí. Y eso es una cosa que sí que habrá que analizar en el tiempo. ¿Y qué porcentaje de pacientes se va a curar por completo? ¿No le va a quedar ninguna secuela tras superar la COVID? Eso es lo que tendremos que analizar una vez que pase todas estas olas y tengamos un tiempo de perspectiva, ¿no? Lo que decía antes, lo que si es una neumonía leve o moderada, estamos viendo que a los 3-6 meses la gran mayoría probablemente demos el alta, que no tengan problema, y lo que tendremos que ver es qué pasa con los que han tenido una neumonía mucho más grave, que han necesitado mucho más tiempo de hospitalización, más tiempo de oxigenación, incluso algún soporte ventilatorio, ya sea en la UCI o en las unidades de cuidados respiratorios intermedios. Esos pacientes probablemente haya que hacer un seguimiento más a largo plazo y reevaluar a ver qué pasa. ¿Pero las secuelas las estamos viendo principalmente en pacientes de edad avanzada o también en pacientes jóvenes? Si el paciente joven que no está exento, aunque el riesgo sea menor y ha tenido un ingreso en UCI, probablemente va a tener secuelas, probablemente, porque aunque sea más joven, el hecho de haber tenido una neumonía grave, sí es verdad que tu capacidad regenerativa es mayor, pero no te deja exento de que puedas tener alguna complicación a largo plazo. Doctor, hay que decir que la unidad que usted dirige permite liberar camas en cuidados intensivos, ya que tratan a pacientes cuyo cuadro clínico no es para estar en planta y que pueden prescindir del ingreso en UCI. Son pacientes con cuidados respiratorios intermedios, ¿es así? El servicio de neumología del Hospital Virgen de la Risaca adaptó su planta a lo que se llama una unidad de cuidados respiratorios intermedios, en la cual lo que es una situación intermedia entre un paciente que está hospitalizado en planta normal, que solo necesita oxigenoterapia, a un paciente que tenga que estar en UCI, que necesita una serie de cuidados, sobre todo ventilación mecánica, pero con intubación. Una situación intermedia serían pacientes que, si no estuviesen aquí, tendrían que estar en UCI por los medios de control que necesitan, y es verdad que nos permite a nosotros manejar a pacientes que no necesitan intubación, pero que sí necesitan otro tipo de soporte que se llama ventilación mecánica no invasiva, porque no necesitan meter un tubo para ayudar a respirar al paciente, y que obviamente lo que está liberando, y lo que se vio sobre todo en Madrid y Barcelona en la primera ola, que fue muy, muy dura allí, es que estas unidades, donde no las había, se tuvieron que crear, donde las había, se tuvieron que duplicar, porque realmente lo que supuso fue una liberación a las UCI para dejar hueco cuando un paciente realmente necesita una UCI, porque no sustituye una UCI cuando hace falta un paciente que tenga que ir a ella. Así es, José Antonio Ros, neumólogo y responsable de la unidad de pacientes post-COVID del Servicio de Neumología de la Risaca. Gracias por estar con nosotros en 7 Noticias. Buenas tardes. Nada, buenas tardes y gracias a vosotros.